somos la radio Cruzado. Esta es la sintonía ganadora de Frecuencia Cruzada. Ya viene Avenida Independencia con Mario Palominos, Álvaro Bley y Cristóbal Valencia. Solamente en la radio de los Cruzados. Desde este momento, Mario Palominos, Álvaro Bley y Cristóbal Valencia hablan sobre el pasado de nuestra UC y cómo este se entrelaza con su presente en Avenida Independencia, solo por Frecuencia Cruzada, la radio de los Cruzados. Hola a todos los que nos están escuchando. Ya comenzamos con un nuevo Avenida Independencia, miércoles 18 de mayo del 2016. Lamentablemente sin Mario Palominos, que tuvo un pequeño accidente en la cocina doméstico de su casa y que le ha valido ganarse un pequeño descanso de la semana. Que tiene que estar en reposo para que se recupere lo más antes posible. Vamos a intentar generar también un contacto con él desde la comodidad de su hogar, para que también se pueda unir acá al debate de nosotros. Soy Álvaro Bley, estamos comenzando con este nuevo Avenida Independencia y me acompaña Cristóbal Valencia, el negro. Hola, buenas noches. Bueno, como ya dijo Álvaro, esta vez estamos con panel incompleto, falta Mario, pero de todas maneras el programa va igual. Agradecer a Bruno Sampieri por la ayuda técnica para poder realizar este programa. Nosotros, hay ciertas incompetencias que tenemos con Álvaro, la sociología y la historia no dan para tanto, pero bueno, aquí estamos dándoles la bienvenida a un nuevo programa. Vamos a hablar, va a ser un poco una mezcla entre como las dos temáticas principales, porque está por un lado el tema de la organización, un poco más vigente. El Álvaro ahí tiene algunas experiencias que contarnos, y también vamos a analizar con cierto nivel de profundidad algunos documentos históricos, estatutos y como un poco el reglamento de la Católica en su historia. Así que eso, darles una bienvenida a un nuevo programa. Y eso básicamente, no está Mario, así que vamos a hacerlo nosotros nomás. Ir contextualizando un poco el programa, que se va a tratar de el tema, de la organización que se ha estado dando con el tema de la asamblea de hincha de Alta la Frente, de un movimiento que se está formando hoy en día en Católica, que obviamente no lo vamos a obviar. Nosotros somos partícipes de Alta Frente, así que tampoco lo queremos obviar, y vamos a comentarlo obviamente en el programa, pero también haciendo un contrapunto que se ha dicho mucho también, se ha hablado de y cómo van a llevar a la práctica, si sabemos a los marcos legales que nos enfrentamos. Obviamente un proceso muy a largo plazo, y también por eso queremos exponer un poco las características que tiene hoy en día el Club Deportivo Universidad Católica, y cómo ellas se comprenden de manera muy poco democrática, y que es lo que no queremos para el club hoy en día. Claro, porque de repente hay gente que no sabe, pero en algunos momentos sí hubieron ciertos niveles de democracia en el club. Hablar, por ejemplo, de la primera asamblea de hinchas es de alguna manera un contrasentido, porque en el fondo en la historia han habido otras asambleas de hinchas, pero se entiende un poco que en rigor quizás corresponde más como a la época. Quizás de hinchas la primera, la otra era de socios. La otra era de socios. Puede ser que se pueda hacer esa salvedad. Pero claro, ya casi 30 años que no se hacía una, así que yo creo que ya es tiempo suficiente como para decir, es como un nuevo empezar, ¿no? Sí, de todas maneras. Álvaro, estuviste, en representación de Alta la Frente estuvo Álvaro Bley con Pablo Sánchez. Le mandamos un gran saludo a Pablo, no sé si nos estará escuchando, pero de todas maneras le mandamos un gran saludo, en un seminario que se realizó en la UTEM, que llevaba por nombre Fútbol en la actualidad, transformaciones de un deporte cotidiano, ¿cierto? Estuviste en la mesa número 2. La mesa número 1. Fútbol y Sociedad Anónima. Sí, mira,
Bueno, primero también agradecer, ahí agradecimos a los chicos de la UTEM que están empezando que han empezado una organización en base a que querían formar una liga, que no tenían el espacio dentro de la universidad como para hacer esa liga, y desde ahí se han empezado a organizar y a generar como instancia un poco más política, también relacionada obviamente con la academia, como era el contexto del seminario, y no tanto relacionado con organizar campeonatos. O sea, claro, no solo la pelotita. Claro. Y que eso obviamente es muy valorable, y nosotros como Alta al Frente también valoramos que nos hayan invitado a participar. Y también para nosotros era importante para ir generando relaciones. Había gente del Club Social Deportivo Colo Colo que estaba invitada, gente de Colo Colo de Todos, gente del movimiento de Ñublense, Pac-Gol, Fútbol Rebelde, al menos lo que se le gastaban ahí, ¿fueron efectivamente? Es que no estaban en nuestra mesa. Así que, perfecto. Pero bueno, se acercó gente de un hincha de Copiapó, se nos acercó. Entonces habían un hincha de Wanderers, así que... ¿Y de Católica habían? Sí, también. Sí, había nada, que bueno, estamos en todos lados. No somos Dios, pero estamos en todos lados. Oye, y más o menos qué... Sí, bueno, yo no estuve ahí, pero ¿qué conversaron, por ejemplo, con este cabro de Copiapó? ¿Qué mira, te cuento un poco el contexto también de lo que nosotros quisimos exponer, que fue que vamos a entrar también más en detalle a lo largo del programa, que fue como cómo se desarrolla no solo la organización de los hinchas o el contexto de sociedad anónima en el fútbol chileno, sino que también relacionado con la fundación, que incluso, ahí la persona de Colo Colo decía que con la llegada de la sociedad anónima se había cerrado la participación de los hinchas, que gente de la Rain Vial, que es la corredora, se empezó a hacer cargo de Colo Colo y empezar a tomar decisiones en base a los accionistas minoritarios. O sea, los accionistas minoritarios compraban acciones, pero no se hacían cargo de las acciones que compraban, entonces esas acciones las manejaba la Reinvial, la corredora. Algo similar a lo que ocurre en Católica con IM Trust. Claro, exacto. Entonces, pero en Católica se dio un poco, no sé si lo contrario, pero a mi gusto, como cuando se empezó la sociedad anónima, parecía que era una especie de apertura del club, al contrario en Colo Colo, porque está esta condición de la fundación que hace que Católica sea muy muy cerrada, que la directiva es una cúpula que nadie sabe qué pasa dentro de esas cuatro paredes, y entonces por eso también demostramos, y expusimos el panorama complejo que vive Católica, porque no es solo superar, por decirlo de alguna manera, la sociedad anónima, sino que superar la fundación también. Por lo mismo, la persona ahí del Club Social Colo Colo había estado trabajando, él también había estado encargado de trabajar el tema de este cambio que se quiere hacer a la ley, este nuevo proyecto de ley de sociedad anónima. Él había estado metido en eso también, toda la gente del Club Colo Colo que tienen 42.000 socios. Con Camila Vallejo, el proyecto presentado recientemente. El proyecto que, son 4 puntos, algunos de fiscalización, otros que se mete a la superintendencia de valores, etcétera. Pero el tema más importante es el cuarto punto, que dice que el 51% de las acciones tendrían que ser de los socios, como se da en el caso alemán. El modelo alemán, exacto. La idea es copiar el modelo alemán, que a nivel de datos duros es quizás el más exitoso a nivel mundial. En cuanto a al espectáculo, al niveles de asistencia, la liga con niveles de asistencia más altos deportivamente también. Deportivamente tiene mucha competitividad, ha subido su nivel, que incluso ahora por la UEFA está considerada una liga más competitiva que la italiana. Absolutamente, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, con todos esos antecedentes se tomaba como modelo el caso alemán para apuntar hacia allá. Bueno, dame un segundito, Álvaro, para contextualizar. Álvaro está hablando de su experiencia en este seminario, un diálogo que tuvo con gente del Club Social y Deportivo Colo Colo. Sí. El Club Social y Deportivo Colo Colo es diferente a Blanco y Negro y es diferente a Colo Colo de todo. En el fondo lo que hace Colo Colo es mantener parte de su vieja como estructura, no sé si administrativa, pero vieja estructura como club,
a la vez que concesiona la administración del fútbol a una sociedad anónima. Entonces el club social sigue existiendo en el fondo, como paralelamente a lo que es Blanco y Negro. Si no me equivoco, no sé si aún tienen asiento en el directorio Blanco y Negro. Sí, o sea, lo que yo tenía entendido, ahí ellos están explicando que están peleando por un asiento más. Ya. Lo que yo tenía entendido es que tienen 2 asientos. Anteriormente tenían 2 asientos y ahora están peleando por un tercero. Uno fue el que en algún momento ocupó Carlos Caselli, claro, por 20 días. Exacto. Eso es lo que yo tenía entendido. No lo dejó muy claro y bueno, también quizás fue un punto que se nos pasó ahí en la mesa, pero bueno, saqué varias cosas limpio porque por ejemplo él decía que bueno, el club no murió porque quebró pero no murió, y bueno, él decía que la quiebra había sido fraudulenta, que se le imputaron más cargos de los que realmente tenía. No decía que había sido obviamente decía que había sido una mala administración, pero que se exageró para empujar el hecho de que se haya decretado la quiebra. Y él decía que desde que se impuso la quiebra el 2002, los socios se empezaron a organizar. Ya. Entonces, o sea, esto hace el camino es largo. 14 años. 14 años. Entonces, ahí se muestra que el camino es largo y que es difícil proyectarse con metas a corto plazo, porque obviamente que son procesos largos, son procesos difíciles, que muchas veces la ley está en contra, hay muchas cosas, la institucionalidad del fútbol está en contra, pero son caminos que se pueden hacer. Claro. Que se puede llegar a un objetivo por más lejano que se vea. Esa organización, por ejemplo, se da en aspectos puntuales, como por ejemplo las filiales, ¿no? Claro, ellos sistemas de filiales muy grandes. Si no me equivoco, más o menos los datos. Lo dijo, no me acuerdo exacto, pero eran como 40 filiales, de las cuales 15 están establecidas como oficiales del club. Perfecto. ¿No solo en Santiago? No, en todo Chile. En todo Chile, ya, perfecto. También, bueno... Las filiales están, es como parte del decálogo, también apunta como hacia eso, hacia la descentralización geográfica. Claro. O sea, al final se abarca espacial y organizacionalmente, claro, todo el capital social, por decirlo de alguna manera, que tiene el club. Hoy en día vemos organizaciones en Arica, de Católica, en Arica, en Araucanía, que se han nombrado harto, pero todavía no están relacionadas con el club propiamente tal, son organizaciones propias y que no existe como esta orgánica a nivel nacional. Y ellos fueron en el fondo como por una parte organizándose como externamente al club, a la vez que están ahora tratando de meter gente dentro del directorio. Claro, o sea, han tenido como estas dos... lo que se puede denominar como que han trabajado adentro y afuera. Perfecto. Porque y también es que son dudas que han estado saliendo, que salió en la asamblea del jueves, que salió hoy día también, si se está totalmente en contra de la sociedad anónima o si se está por participar de la SA por afuera como accionista minoritario, etcétera. Y bueno, y ahí la respuesta fue la misma desde nosotros como Alta la Frente y también desde la gente del Club Social Colo Colo. O sea, hay que abarcar las dos, porque al final si uno puede ir poniendo gente en el directorio, si uno puede ir discutiendo desde ahí lo que quieren los hinchas, la toma de decisiones es importante. Y por otro lado, ir haciendo crecer y darle el contexto social que el club necesita, que el aporte que pueda hacer social y deportivamente el club, eso se tiene que dar sí o sí, y eso es parte de ese trabajo por fuera. Sí, que son dudas como bien, bueno, yo le encuentro legítimas, pero a la vez un poco como simple. O sea, en Foro Cruzado a mí como que me preguntaban lo mismo. Y me parece que no son temas excluyentes, ¿no? El hecho de estar en contra de la sociedad anónima y querer participar dentro de un directorio no es cosa de revisar los estatutos de cualquier, tanto de la fundación o como del Cruzados, para ver que en el fondo tú no vaya a cambiar un directorio o la estructura administrativa legal de un club con canto y con movilizaciones solamente, en el fondo. Sí, y al final es también ¿qué es lo que uno quiere? O sea, ¿qué es lo que uno quiere para el club? Uno quiere que el club, el decálogo está claro, o sea, son 10 cosas que a nosotros nos gustaría que tuviera el club.
Y obviamente de las 10 hay unas que tienen que ver con la direccionalidad de la mesa directiva del club, pero hay otras que tienen que ver con lo social, con lo espacial, por decirlo de alguna manera, con el patrimonio. Lo territorial, quizás podría ser. Claro, territorial, para ser más claro. Y por lo mismo se va trabajando en esas dos áreas. No significa que una solo se pueda trabajar desde una forma o solo desde la otra, o trabajar desde una no significa que la otra no se pueda hacer. Yeah. Entonces por ahí y también hubo acuerdo entre la gente que estábamos ahí que esa era una buena manera de actuar. Ahora bien, el proyecto de ley que se estaba haciendo para cambiar la ley de la Sociedad Anónima Deportiva, y como te explicaba en este cuarto punto, lo que intenta es darle el 51% de las acciones a los socios, pero que estén que esta base societaria se base en las organizaciones que antecedían a la generación de la sociedad anónima, es decir, en el caso de Colo Colo, la Corporación Club Social Deportivo Colo Colo, pero lamentablemente en Católica eso recaería en la fundación. Claro, lamentablemente, porque en el fondo Católica existe de alguna manera esta similitud porque con que el club todavía existe en este alto rigor. Uh-huh. Ahora, lo que pasa es que es un club que no es ni representativo, yo creo, para la mayoría de la gente católica, ni menos aún democrático. No. Entonces, por ahí hay un tema como de identidad de clase que es muy marcado en Católica. Uno puede hacer se puede hacer la comparación rápidamente. En Católica, el Club Social el Club Deportivo Universidad Católica tiene hoy en día 1.200 socios. Y el de Colo Colo tiene 42.000, por ejemplo. ¿1.200? Sí. Ya. Eso es lo que dice. Claro. Eso es lo que sale en los estamentos del club. Ya. Si uno se mete a la página. Sí, o sea, en el fondo es un club creado para una élite y otro club pensado al menos como de manera más masiva y de aporte social masivo. Entonces, claro, y además que bueno, hay cada caso es súper distinto, cada caso del club chileno, porque por ejemplo la U no hay nada, o sea, si no está azul no está nada porque estaba la Corfucho, pero que ya no existe. Claro. Entonces por eso es hay matices por cada en cada equipo. Nosotros expusimos este tema de la fundación, que al final, bueno, también dicho sea paso, que ahí conectándolo con el caso de como con el matiz histórico que tiene el programa y que tiene este acontecer actual, es que la fundación se creó en el contexto de la dictadura. Claro, en 82, exactamente. Claro, que se intentó imponer el fútbol de mercado que hoy conocemos. Se intentó imponer a principios de los 80 y que funcionó. Quizá el equipo que funcionó de mejor manera fue la Católica con la creación de la fundación. Claro, que en el fondo implicó un cambio de estatutos que bueno después vamos a estar analizando más en profundidad, pero que por ejemplo lo que hablábamos anteriormente de las asambleas desaparecieron. Claro, desapareció la asamblea porque la creación, o sea, porque desde la comisión reestructuradora, que fue a principios de los 70, se intentó generar esta figura de el club ya un poco más separado de la universidad, ¿no es cierto? Claro. Una corporación, o sea, derechamente una corporación de derecho privado. Claro. Entonces, estaba la idea de hacer la corporación, pero se hizo fundación. Y ¿cuál es la diferencia? Uno se preguntará entre fundación y corporación. Bueno, porque la U, por ejemplo, era corporación, por eso se habla de la Corfucho, la Corporación de Fútbol Universidad de Chile. Claro. Y bueno, en Católica en cambio éramos fundación, claro. Y ya todos sabemos, Fundación Club Deportivo Universidad Católica, ultra criticada y todo. ¿Cuál es la diferencia exactamente? Bueno, dice, aquí una ayudita legal también, desde el punto de vista legal, las entidades sin fines de lucro son las corporaciones y las fundaciones. La corporación es una persona jurídica formada por un cierto número de individuos asociados con un fin común, quienes le dan origen y determinan su objetivo y misión. Es decir, los asociados son los que le dan el fin común, los que determinan el rumbo, por decirlo así, claro, de la institución. Sin embargo, la fundación es un patrimonio administrado por mandatarios de acuerdo a la voluntad de un fundador, quien además determina su objetivo para la realización de una obra o fin de interés general. Es decir, la corporación, los socios de la corporación son los que van determinando los caminos. En cambio, la fundación es determinada por un fundador que
al finalmente dirige a los... A través de un directorio, en el fondo. Claro. Sí. Y dirige los hilos, por decirlo así, de la institución. Sí. Vamos a ver, de hecho, yo creo que vamos a analizar posteriormente cómo eran las elecciones de esos directorios, en realidad. Claro. Y aquí, bueno, ¿quién es el fundador de esta fundación? Bueno, la Pontificia Universidad Católica. Claro, y lo más ilógico es que en realidad la fundación nace en enero del 82 y el presidente es Alfonso Suet, que en ningún caso es fundador de Católica. Alfonso Suet llega a mitad de la década de los 70, lo trae Fernando Jara con Fernando Casanova al club, a la rama de fútbol en realidad. Y, o sea, en el fondo era un personaje que había aparecido hace relativamente poco tiempo en comparación a la larga historia que tenía Católica de 37 y antes. Y también relacionado con el rector Suet, que era impuesto por la dictadura. Exactamente. Entonces, ahí la gente de Colo-Colo, por ejemplo, no sabía esta característica que tiene en particular de Católica. Entonces, también nosotros, bueno, la instancia sirvió para hacerle saber la inquietud que ellos estaban planteando de este proyecto de ley, que a nosotros o sea, obviamente lo aplaudimos porque estamos de acuerdo que los socios tengan más de la mitad de las acciones del club, pero por otro lado a nosotros no nos conviene porque se haría cargo de la fundación. Él tomó o sea, como se hizo cargo un poco de este comentario y dijo que sí, que él no estaba consciente de eso cuando se presentó el proyecto, cuando se trabajó en el proyecto de ley, y que ahora lo iba a considerar también, y entonces uno ahí va viendo, bueno, hay salida, claro. También, o sea, por un lado pasa esto, pero por otro lado también es el mensaje de hay salidas, hay formas de cambiar la estructura que hay, son trabajos a largo plazo, sí, pero bueno, ya estamos ahí, bueno, la gente de Colo-Colo ya ha hecho un largo camino que podemos aprovechar de unirnos a ellos y no atravesar dos veces por el mismo camino, aprovechar de todo lo que han avanzado. Y ya existen relaciones con ellos, entonces también, o sea, para mí son buenas noticias en base a que no son objetivos utópicos los que se están proponiendo, sino que son cambios de leyes más o menos reales y concretos que se pueden llegar en el mediano plazo se pueden generar. Claro, por lo menos para tomarlo como una referencia, al menos en un proceso en el cual nosotros estamos recién empezando, y de todas maneras está lleno de carencias, de defectos, también tiene virtudes. En el fondo eso también respondía a la lógica de hacer una asamblea para poder exponer y debatir estos mismos asuntos. ¿Qué más? Y con el muchacho de Copiapó, ¿te contaba algo interesante? Sí, no, me dijo que, o sea, el muchacho de Copiapó fue súper como una grata sorpresa. Él se acercó después después de que fue la mesa, cuando fue un break, él se acercó y dijo que su polola era hincha Católica y que había ido a la asamblea del jueves. Ah, qué bien. Y en base a lo que vio su polola, él se motivó para generar algo con la gente de Copiapó. Él está viviendo en Can Santiago, entonces está un poco alejado de la realidad copiapina, pero Copiapó nace con la sociedad anónima. O sea, nace siendo una sociedad anónima. ¿Cuándo era regional Atacama? Claro. O sea, después de ser regional Atacama es Copiapó, pero nace siendo sociedad anónima. Ya, perfecto. Entonces no hay ni fundación, no hay nada. Ya. Perfecto. Detrás. O sea, nunca tuvieron por club, historia del club, de asamblea, socio, hincha, etcétera. Entonces, por ese lado está bastante en pañales todo el movimiento. Él se está relacionando ya con dos hinchas más. Empezaron su página web, como con los lineamientos que ellos proponen, y de a poco están empezando a avanzar. O sea, lleva menos de una semana el movimiento de ellos, empezó el fin de semana. Es bonito ver cómo crece, el menos. Sí, o sea, ser que uno no es el único que tiene estas preocupaciones y opiniones respecto al estado actual de nuestro fútbol. Sí, y bueno, y además que también él decía que, o sea, él está no preocupado, pero sí al tanto de que si se pudiera formar una especie de congreso de hinchas chilenos, por decirlo de alguna manera.
donde puedan juntarse los hinchas organizados de Católica con los hinchas organizados de Colo Colo, de la U, bueno, en el caso de Copiapó o de Wander, etcétera, todos los equipos. Ya hay algunos acercamientos de la Corporación Colo Colo, con la Corporación de Wander, con la Corporación de Magallanes y con la Corporación de Coquimbo. ¿En Magallanes? Sí. Wow. Ahí entre esos 4 corporaciones hay ya han habido acercamientos, ya han habido algunas reuniones, y la idea obviamente es expandirlo a la mayor cantidad de equipos, entendiendo que si el movimiento cada vez es más grande, adquiere más fuerza. Ya. ¿Qué te parece si vamos a una pausa? Sí. ¿O no? Porque ya se nos está más o menos pasando la hora y tenemos mucho que revisar después con los documentos, ¿no? Sí. ¿Ponen la canción ahí? Sí, la pongo desde acá. Vamos con un grupo más o menos nuevo que me gusta mucho, que se llama Patio Solar. Y qué buena. Sí, que se llama, una canción que se llama Al Sur. Ya, buenísimo. Y de ahí volvemos con el programa hablando un poco más de esto, también de la fundación, de cómo nace y lo poco democrática que ha sido y que sigue siendo. Pone play. Sí, después No está sonando. Eso sí sonó. Eso también. Eso también. Intento de play. Ahí está. Por estados emocionales muy distintos en el mismo
Todavía no, ahora sí, estamos de vuelta con Avenida Independencia para seguir conversando sobre el tema de la fundación. Vamos a tener un pequeño contacto con Mario, pero si nos está escuchando todavía vamos a comentar un poquito, contextualizar, y después lo sacamos al aire para que vaya comentando y nos vaya diciendo las opiniones que le merecen, que yo creo que debe tener varias al respecto. Primero que todo, hablar de las características del directorio de la fundación. Para la gente que no sabe, yo tampoco sabía, hace poco que supe las características mismas que tenían. ¿Estamos saliendo, Bruno? Sí, ya. Y son 7 directores. 7 directores, exacto. Esto, ojo, nosotros revisamos los estatutos como el proyecto de estatutos previo a la formación de la fundación, es decir, de finales de la década de los 70, y el actual, en el cual habían variaciones. De hecho, cuando en 2008, 2009 nace Cruzados, pero previo a eso en el fondo se hace un arreglo o una modificación en los estatutos, pero en gran parte los estatutos permanecen iguales. De hecho, en cuanto a lo que tú decías de los directores, es básicamente lo mismo. 2 que son designados por la universidad dentro de una quina, ¿o no? La universidad designa una quina y el directorio actual elige 2. Claro. ¿No? Sí, algo así es. Sí, los otros 2 eran, si no me equivoco, propuestos los presidentes de cada rama del club, que son esquí, equitación, hockey, hay algunos que les gustan más que otros seguir esa rama. Los presidentes de las ramas proponen también 2. Ya. O sea, perdón, proponen una quina y el directorio elige 2. O sea, en ningún momento los 1200 socios votan por ello. Y las últimas quinas son... Te faltan 3. ¿Cómo? Te faltan 3. Sí, faltan 3. Es que hay uno que sí, hay uno que en el fondo, que hay dentro de los socios tiene que cumplir ciertos requisitos y se propone, y al final el directorio elige dentro de una quina de socios 1. Y los otros 2 eran personajes notables. Personajes notables de la como historia de la universidad y del club, que eso los propone el mismo directorio. Claro. Pero aquí vamos con... No, un comité de búsqueda. Un comité de búsqueda. Se lo propone el director. Claro, que el comité de búsqueda elegido también por el directorio. Sí, al final es un palabrerío para nominar, que el mismo directorio se vaya eligiendo entre ellos la gente que está a cargo del club. O sea, a mí me suena que no tienen que haber mucha sorpresa. En el fondo, el directorio propone ciertos nombres y al final son esos los que terminan asumiendo cada 3 años la renovación de los directorios de la fundación. Pero bueno, eso es como un poco a modo de contexto. Eso se ha mantenido más o menos igual. De hecho, dentro de los estatutos del proyecto original de estatuto estaba eso, con pequeñas variaciones, del sentido de que, no sé, se proponen 4 y se eligen 2, ahora se proponen 5 y se eligen 2, pero en su generalidad se ha mantenido igual. Siendo que anteriormente, si me da un segundito, el directorio se elegía de la siguiente manera. Estos son los estatutos del año 55, ¿ya? Dame un segundito que estas hojas se ven como un poco borrosas. Son, como para ir introduciendo también el tema, los puntos del decálogo, se sacaron algunos puntos también de estos estatutos, ¿no? Que nosotros, fuimos a la universidad, ya hemos contado un poco cómo fue el tema. Fuimos a la universidad que están en un proceso también de un poco de apertura. Y que muchos documentos históricos de la universidad están siendo abiertos para los... O sea, lo que ocurre en realidad es que el archivo histórico de la universidad está creado hace muy poco, ¿no? Sí. O al menos ordenado. Existía uno, pero no era un archivo moderno. Yo creo que también es un proceso como de interno también de transparentar. De transparencia, de todas maneras, y también, de como cuidar un poco el patrimonio mismo histórico de la universidad. Bueno, esos son documentos que no están abiertos al público en todo caso. Pero sí a los estudiantes que saben hacer la gestión. En el fondo, yo creo que están ahí, de haber mucha gente católica en la universidad, pero no se les ocurre que tienen la posibilidad de buscar los documentos lo que queda, al menos. También nació por iniciativa tuya. Yo no tenía idea, Mario tampoco sabía que podíamos acceder a esto, así que qué bueno que pudiste darte cuenta. Estamos
Claro que poder hacer o sea, lo que pasa, yo lo usé cuando hice como un trabajo, un seminario de egreso. Yo utilicé estos documentos para hacerlo. Pero bueno, en fin, dentro de esos documentos hay, por ejemplo, los estatutos del año 55. Y dice, del directorio general, el club estará regido por un directorio central compuesto por un presidente, un vice, un secretario, un tesorero, un protesorero y 5 directores, uno de los cuales por derecho propio será el alumno que dirija el deporte interno de la universidad. De los 9 directores elegidos en votación, 5 de ellos a lo menos deberán tener la calidad que indica lo siguiente. La letra A, que es en el fondo ser alumno, ¿ya? Es decir, o sea, existía un directorio dentro del cual, si eran, no sé, 10, 9, tenía que haber un número establecido de alumnos o exalumnos de la universidad, con circunstancias que el club pertenecía a la universidad, ¿ya? O sea, ¿qué podemos concluir de esto? Que en el fondo la Católica, si bien en su historia como que intentó abrirse al resto de la sociedad, fue un proceso que, como todos los procesos, no concluyen de un día para otro, ¿cierto? Entonces, en el fondo, seguía teniendo una ligación muy fuerte con la universidad y eso a la vez podría decir que lo hacía quizás menos popular. Claro. O sea, es como una estructura en el fondo un poco jerárquica para un club de fútbol, porque va a terminar siempre donde mismo. Más cerrado. Más cerrado, exactamente. Sin embargo, dice, y a ver si me dan un segundito porque aquí... sí, bueno, también aprovechamos de decirle a la gente que está escuchando que sí pueden ir comentando desde el Twitter. Estamos generando algunas preguntas: cómo ha cambiado la UC con respecto del 55 hasta ahora, qué consecuencias ha tenido las opiniones respecto a los estamentos de la fundación. Claro. Y bueno, estamos leyendo también todos los comentarios del hashtag Frecuencia Cruzada y Independencia AB. Perdón. Antiguamente las personas extrañas a la universidad que sean socios de la institución podrán optar a cargos en el directorio central cuando cumplan con algunos de los siguientes requisitos: 6 años como socio, 2 años como presidente de sección, haber prestado servicios distinguidos al club. En circunstancias que, para que la gente lo sepa, los directorios se elegían por votación. Cada socio podía votar, mayor de 16 años, si no me equivoco, con sus cuotas al día. ¿O no? Entonces, en el fondo, habían alternativas y no era un club absolutamente cerrado dentro de la universidad, si bien tenía una estructura que era jerárquica. Bueno, sí, y desde ahí cambió a lo que conocemos hoy en día. Con todo este proceso que ya habíamos explicado antes. En la fundación, no cruzados, por favor. Hay que hacer la diferenciación. Y bueno, y también considerando que hoy día en cruzados más o menos el 40% de la mesa de cruzado son puestos que correspondan a la fundación también. Claro. Hay que hacer esa aclaración, que cruzado, la fundación no ha soltado, no ha dicho ya, no me deshago un poco de esto, dejo la rama de fútbol que funcione por sí misma. Creó a la sociedad anónima, pero la tiene ahí bien amarrada, y la sociedad anónima al final está como bajo las condiciones de la fundación. Claro, es que al final, mirado desde una perspectiva de larga duración histórica, es un proceso que termina siendo bien dramático, porque en definitiva el club o se empieza a desligarse de la universidad, a abrirse al resto de la sociedad, pero dentro de su estructura administrativa eso termina siendo reemplazado. En el fondo, se reemplazan a los estamentos universitarios, que van como un poco perdiendo como preponderancia, siendo que todavía la tienen en la fundación y por lo tanto todavía la tienen de alguna manera indirecta en cruzado. Y eso, bueno, este estamento es reemplazado por una élite económica y una lógica de mercado que en el fondo es anterior también a Cruzados. Sí, de todas maneras. Es que eso es lo que estábamos hablando antes, que bueno, a principios de los 80 se intentó imponer como un fútbol de mercado como lo conocemos hoy en día, pero el sistema fracasó. De hecho, hubo una empresa que se hizo cargo de Colo-Colo que fue un fracaso. O sea, HBC. Sí. Bueno, en la U iba a imponer algo así, pero se creó la Corfuch, entonces cambió un poco la forma. En Católica se impuso y siguió igual hasta ahora. Y por lo menos, claro, esta es una élite económica que ha destruido, yo creo que la capa social que tenía el club, ya sea a nivel de patrimonio con la venta de Santa Rosa, con la venta de los paños, y a nivel social desligándose de toda responsabilidad con la comunidad, sobre todo santiaguina, que es donde se encuentra el club
donde se ha encontrado históricamente el club. Claro, y conscientemente, por ejemplo, aquí también dice, de la Asamblea General, esto año 55, el tercer lunes del mes de noviembre de cada año se reunirán los socios en la Asamblea General Ordinaria con el objetivo de considerar la memoria y balanza anual, conocer el informe de la Comisión Revisora de Cuentas, bla, 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 elegir un nuevo directorio si procede y tratar otra materia incluida en la tabla. O sea, en el fondo, eso es algo que conscientemente se elimina y como desde el punto de vista legal se reemplaza por otra estructura que es la fundación, que acabamos de relatar cómo es la elección del directorio, cómo fue en el proyecto de estatuto y cómo sigue siendo en definitiva. ¿Te parece si le preguntamos a Mario Palomino qué le parece de todo esto? ¿Y cómo está la pierna? No, la mano, perdón. Estamos esperando ahí el contacto con Mario. Hay gol de Everton, no Hola, Mario. Hace Espérate. como 10 minutos. ¿Aló, Mario? ¿Me escuchas, Mario? Ahí, un poquito cortado, pero ahí sí. Ya, muy bien. Ahí está perfecto. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí. Bueno, estamos comentando el tema de la fundación, del directorio, de lo cerrado, que en un principio también lo fue en los años 50, o sea, desde que se creó el club, con los estatutos que permitía obviamente la elección de gente que estaba más relacionada a la universidad, pero con la creación de la fundación esto cambió rotundamente. Entonces, no sé, como que obviamente tú como parte del panel habitual queríamos saber también tu opinión y bueno, y cómo ha estado de la mano también. ¿Cómo está de la mano? Sí, bueno. Sí, no. Bueno, saludar ahí a toda la gente que nos está escuchando, dar mis excusas por no estar presente en el gran estudio en Avenida Osa, pero tuve un accidente doméstico ahí con un cuchillo, cosas que pasan. ¿A quién no le ha pasado? A quien no le ha pasado, por supuesto. Así que tengo ahí más puntos que la U en el último torneo ahí en la mano. No era tan difícil. No es tan difícil. No son tantos. Bueno, estaba escuchando obviamente el programa y también leyendo algunos documentos sobre los estatutos también, tanto del año 50 como los de la conformación de la sociedad anónima hoy en día, y claro, uno se encuentra con bastante diferencia, sobre todo en lo que es la apertura, yéndome un poco a cómo está constituido hoy día Cruzada Sociedad Anónima Deportiva, la que administra el fútbol de la Universidad Católica. Pareciera que estuviera todo como medio amarrado en cuanto a lo, sí. O sea, partiendo por las acciones Serie B, que es deliberadamente explícito de decir, nosotros estamos eligiendo 2 directores con solamente 2 acciones de las 50 millones que hay. 600 pesos. Entonces, creo que en total de esas 2 acciones, no está ahí. Claro, o sea, esas 2 acciones de 600 pesos tienen el poder de elegir 2 directores directamente, lo que ya parece que hay una apertura a la bolsa ya con condiciones más o menos un poquito más mentirosas. Sí. Y también está el tema de la elección dentro de estos mismos, ¿cómo se llama esto? 9 restantes. También tienen un porcentaje importante de acuerdo a quienes conforman y a quienes tienen una mayor cantidad de acciones. Por lo tanto, hace mucho el contraste al final con lo que hablamos del año de los años 50, que coincide a la vez también, que lo hemos visto históricamente, con una etapa del club donde estaba muy bien institucionalmente. Sí había problemas de repente deportivos o con el orden de las cosas, pero sí, no sé, creo que se veía mucho más ordenado, o había un rumbo más claro en la forma de establecer club, y también más cercana al hincha, al socio en este caso, como decían ustedes, la participación, de que la serie de condiciones para que votara el socio eran mínimas, creo yo, de el tema de la edad y todo eso. Entonces, claro, se vuelve muy muy problemático este modelo de la fundación, que también me llama la atención, que yo no tenía en cuenta el dato de que el modelo se trató de implantar un poco en la Universidad de Chile y en Colo-Colo. Está bien lo que entendí, ¿no? Sí, que en la Chile pasó que se creó la Corfuch, que nosotros hacíamos la distinción entre corporación y fundación, que al final fundación es una institución que es impuesta por los fines de la institución son impuestos por el fundador, en este caso la PUC, y la Corfuch es una corporación que los fines lo establecen los socios. Esa es la gran diferencia entre corporación y fundación, y que hoy en día existen muchas corporaciones, o sea, los equipos de fútbol están relacionados con muchas corporaciones,
y que por lo mismo por eso se presentó este proyecto de ley, para que las corporaciones pudieran tener el 51% de las acciones. Sin embargo, si llegase a pasar eso, esos 51% pasarían a la fundación, en el caso de Católica, y finalmente sería más o menos lo mismo que ya tenemos hoy día. Claro, un poco más de acciones para la fundación, ¿no? Claro, es que al final el proceso de la fundación va acompañado de una elitización importante, sí, y que se incuban al mismo tiempo. Entonces, claro, cambiar el modelo ahora como al modelo ese que se propone como por corporación, claro, beneficia totalmente a la fundación, y es algo que yo y también mucho, o sea, usted y parte del dirigente también del colectivo, no estamos a favor tampoco. No se trata de eso justamente, sino de acercarnos un poquito a lo de los años 50, donde el socio tenía este derecho a voto con condiciones mínimas, donde es de manera mucho más cercana. Ahora, claro, se gesta de una manera, es un proceso al final lento, de largo aliento, igual que como se hizo con la fundación. Entonces, los hinchas también tenemos el deber de presionar por buscar otro modelo. Al final, cuando nos dicen están en contra de la sociedad anónima, entonces quieren que vuelva a la fundación. No se trata de eso, sino que tener un modelo mucho más parecido a lo anterior a eso, con las variantes históricas y sociales que existen hoy en día también. Pero nosotros al final vamos a eso, a un club inclusivo, a un club donde toda la gente pueda participar y no esté al final acompañado de un proceso de élite, porque tú puedes decir, la fundación sin el proceso de elitización es distinto, cambia, pero por cómo se conformó también, valga decir, el contexto que se conformó a finales de los años 60, a los principios de los 70, la llegada de la dictadura, todo eso derivó con un contexto nacional que también llevó un poco a Católica a eso, y a todos los clubes en general. Por algo están todos más o menos liderando una batalla muy, muy similar, desde distintas veredas, desde Colo-Colo, desde el Club Social, la Universidad de Chile, de hecho ya no existe la Corfucho, entonces, claro, se terminaron yendo como en distintos caminos, pero al final es lo mismo, no es lo mismo, pero es igual, como dicen por ahí. Sí, bueno, y esa también fue la inquietud que le hicimos saber a la persona de Colo-Colo, eso es lo que estábamos comentando, del Club Social Deportivo Colo-Colo, que había sido el que había estado, él había participado incluso de algunas reuniones con algunos diputados para presentar este proyecto. Y nosotros le hicimos saber también esta inquietud que a nosotros como que no nos favorecía finalmente, porque como habíamos comentado, el 51% pasa a la fundación y no pasaría a los socios en estricto rigor, o sea, pasaría a los socios de la fundación, que en este caso son 1.200 personas que quizás no tienen mucha relación con el club o no tienen mucha relación con el fútbol, y es un espectro de hinchas de Católica muy particular, me atrevería a decir asociado a la elite. Yo creo que es claro, si uno puede hacer incluso una encuesta de caracterización, como se hizo también en algún momento, o sea, lo hicimos los dos respecto al en Cruzados, también va para allá la cosa. Entonces, claro, es un tema importante, porque la gente colocó al final, tiene algo donde agarrarse, tiene un arraigo histórico, con una orgánica ya también hecha. Entonces, para nosotros estamos muchos pasos más atrás, claro. Pero muchos pasos más atrás, pero me parece que hay que empujar hacia ese tipo de iniciativas y no hacia la fundación, a proseguir la elitización. Muchas veces hay gente que habla de que tiene que acercarse a las demás ramas, pero al final nos estamos acercando a un club deportivo hoy que está intervenidamente organizado o administrado por la élite. Entonces yo creo que esas no son las condiciones como para lograr ese acercamiento tampoco. No, claro, y bueno, pero yo también, el tema de Colo-Colo, por un lado, han dado desde hace mucho tiempo que ya están organizándose para llegar a estas ganadas que ya se están empezando a vislumbrar, pero por otro lado también, no sé si sea necesario hacer todo el recorrido que han hecho ellos, o sea, también aprovechar que ellos ya han organizado mucho tiempo, que ya han hecho una avanzada, por decirlo así, para sumarnos posterior, o sea, ya nos estamos sumando un poco tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, y aprovechar estas ganadas que han tenido durante toda esta trayectoria que se han llevado a cabo. Claro, al final nosotros
nos incorporamos quizás varios años después, pero también hay que tener claro eso, si al final, como decíamos, el contexto histórico y social nos lleva a una situación del fútbol en general, no particular de cada club, claro, cada una con sus matices, pero la lucha al final que hay que liderar es mucho mayor que esa, porque las condiciones del contexto cambiaron toda la forma de ver el fútbol. Hay una forma particular de ver en la administración del fútbol en los años 70, 80, el 90 y también en los 2000, que es con la sociedad anónima en particular. Entonces tiene mucho que ver con esta lucha entre todos, y claro, si bien puede haber un camino avanzado, la lucha por sacar el sistema actual de cómo se está administrando el fútbol, que ya empieza a tener sus consecuencias, sobre todo los equipos más chicos como Valle, como Concepción o como Valdivia, requiere de todo, requiere de sentarse a conversar, requiere de buscar puntos en común más allá de los matices que tengamos y más allá también de la pasión que nos mueve, claro, de los colores. Hay un color más allá, por así decirlo, en una lucha donde tiene que haber un fútbol más justo y más de la gente también, para todos. Bueno, Mario, muchas gracias por este contacto tan atípico. Claro, yo siempre por acercarte a los hinchas de esta radio. Mario, deja de mandarle un saludo. No te necesitamos más en el equipo. Ganamos 8-2, 9-2. Así que tranquilo. Oh, no, eso no te lo mandaron a decir con nadie. El Charlie Vázquez. No, Charlie Vázquez. Oye, no, mentira, Mario, baja sensible. Te esperamos el próximo lunes, que se viene el partido más importante de la liga. Sí, hay que hablar con el médico a ver si me autoriza. Yo estoy como loco para jugar. ¿Pero estarías o tan veremos? Hay que conversarlo y el viernes con el médico. Ya, el trabajo de la semana. El trabajo de la semana. Y decirle al profe Fernando Yáñez que le dé el alta. Sí, no, que me dé el alta, que se deje joder. Nomás. Sí, cualquier cosa. Ya pues, Mario, un abrazo y ya, chiquillos, espero ahí estar el próximo miércoles de vuelta. Y haya aprovechado también estos días de reposo para descansar y para tomarte un respiro. Sí, era necesario. Ya, un abrazo. Ya, muchachos, un abrazo. Chao. Bueno, ahí estuvimos a Mario Palominos, más conocido como Maruquiño 8. Comentando al final lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Dijo lo mismo que ya. Sí, o sea, estaba como un poco sumándose al debate, ¿no? Claro. También se ha sumado al debate Leo Cordero, un clásico ya de Independencia, de la radio, de los hinchas de Católica en general. Comentaba una elite que solo le interesa al hincha cuando necesita apoyo económico para tomar decisiones y participar, no existe. Y yo encuentro, obviamente muy acertado el comentario de Leo, y también ponerlo en el caso de la NFP, que también se generó una elite que se empezó a hacer, que se apropió definitivamente de la NFP, que puso reglas, barreras de entrada altísimas, y ayudas para los que se fueran, como el caso de que le pagan a los equipos que descienden a segunda división profesional, el caso de Barnechea. como el caso de Barnechea, que tienen chivos expiatorios como no, fue solo Hadwen, nosotros no sabíamos nada, mentira. Así que hacemos la comparación con esos dos casos. Cuando ya nos empezamos a despedir, ya son las 9, se viene un programa. ¿Cómo se llama el programa, Bruno? Ahora sí, Suplex, ya. Lucha libre. Yo quería seguir hablando de los estatutos, pero creo que ya dimos mucho la lata con eso. No, pero el próximo miércoles 20 horas seguimos seguir, el obviamente. Artículo 24 de los estatutos de 1945. El artículo 8, pero está culturizando a la gente. Sí, a poquito. Paso a paso. Un abrazo a Leo Cordero, ya un gran abrazo, Leito. Ojalá, nos juntemos pronto ahí para seguir viendo documentos, revistas y todo. Una tremenda biblioteca, tremendo archivo histórico, Leo, por sí mismo. Sí, y que tuvimos la oportunidad y la suerte de verlo también el jueves en la asamblea. Ojalá que si que se hace la segunda, que estamos haciendo todo lo posible para que se vuelva a repetir la instancia. Contar nuevamente con Leo Cordero, con toda su experiencia, con toda su sabiduría. Un grande. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Negro, por estar acá con nosotros hoy día. Y muchas gracias a Bruno, que fue el DJ ahí detrás de los micrófonos y de las perillas. Un abrazo a todos y nos vemos prontamente en Frecuencia Cruzada, ya sea el programa de Alta la Frente o el mismo Avenida Independencia. Ahí estamos en contacto. Adiós.
finaliza una nueva edición de Avenida Independencia. Pero no te preocupes, el próximo miércoles a las 20 horas volveremos con más. Si te perdiste el programa, atento a frecuenciacruzada.cl. En las próximas horas estará arriba el podcast del programa para que lo escuches una y mil veces. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Frecuencia Cruzada y sus medios asociados.